Hola, ¿qué tal mis amigos de Mente Positiva? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un video diferente. En este caso vamos a utilizar, como puedes ver, el arroz. El arroz lo vamos a utilizar para hacer algunos rituales, los cuales te van a ayudar a tener prosperidad, abundancia, riqueza en lo que tiene que ver con el dinero. Y tu situación económica va a incrementarse. Entonces, te voy a indicar algunos para que veas cómo puedes utilizarlo. Ya depende de ti de cómo los utilices o cuándo los quieras hacer. Puedes hacerlo uno por uno para que vayas viendo a ver si te van funcionando. A veces se adapta uno con alguno de los que te voy a dar y puede ser que te dé mejores resultados. Así que vas a aplicarlos y después nos cuentas en la caja de comentarios. Antes de indicarte, como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y actives la campanita. Vamos a comenzar primeramente con una introducción y por qué se utiliza el arroz para este tipo de rituales. Empecemos a hablarte acerca del arroz. El arroz ha sido utilizado desde la antigüedad como un amuleto o como una forma de abundancia. Por ejemplo, los antiguos, si tenían arroz en sus almacenes, en sus canastas, ellos sabían que tenían la prosperidad y que todavía tenían recursos para poder sobrevivir. Entonces este lo tomaban como un símbolo de abundancia, prosperidad, riqueza. En algunos lugares el sembrar arroz también les ayudaba, por ejemplo en los países asiáticos, el sembrar arroz y tener las cosechas de arroz ya listas, eso les daba como simbolismo de abundancia, prosperidad. Por eso se toma el arroz como este tipo de símbolo. Así que tú si utilizas el arroz hoy en día te va a dar grandes beneficios. En este caso, como te dije, prosperidad, riqueza, abundancia, te va a ayudar a la multiplicación, al crecimiento, en todo lo que tiene que ver, en este caso lo vamos a utilizar para el dinero. Así que te voy a indicar uno por uno. Te he dado una breve introducción y además te voy a contar algo que me ha ayudado a mí, que es un secreto que tú lo puedes aplicar. La historia es más o menos así, es algo mío, ¿no? Por ejemplo, yo cuando recién comencé a tener información acerca del arroz, me di cuenta que, o sea, lo tomaban como un amuleto de prosperidad, abundancia, así como te dije, pero yo no le tomaba mucha importancia hasta que me di cuenta que había personas que tenían recipientes grandes de arroz y los tenían ahí almacenados en algún lugar, aunque a veces me daba cuenta que ellos no comían arroz, pero lo tenían ahí. Entonces, asociando esto de la prosperidad y con eso que hacían ellos, pude analizar que es algo que ellos lo hacen como un tipo de cábala, amuleto para traer más prosperidad. Y hoy en día lo que hago es tener un recipiente donde almaceno arroz, un recipiente bien grande para almacenar arroz, pero nosotros sí consumimos, pero siempre debemos tenerlo lleno. Y eso va a ayudar a que dé prosperidad, abundancia en lo que es económicamente. Además es como un símbolo, más o menos es psicológico esto, porque a nosotros nos llena a proyectarnos de que cuando hay arroz, también al mismo tiempo que cuando hay pan, eso es un símbolo de que hay recursos en la casa. Y como hay recursos, hay dinero. Indirectamente te hace pensar así. Y pues uno se siente bien. Y eso nos ha funcionado desde que aplicamos eso. Así que yo te recomiendo que lo hagas y lo apliques en tu casa. Este es un tip mío, pero los que te voy a dar son muy diferentes, ya que te voy a indicar ahorita. Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con el primer ritual. Este primer ritual es igual de sencillo que los demás y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conseguir un frasco de cristal como que puedes ver aquí, con su respectiva tapa. Este frasco de cristal no debe ser muy grande, un pequeño, bueno. Y también vas a necesitar 7 monedas, pero que sean que se puedan utilizar. Estas 7 monedas deben ser del mismo valor o de valor diferente. La cuestión es que sí puedas utilizar, sí puedes comprar con ellas.
También vamos a necesitar arroz para llenar el frasco. Así que lo que vamos a comenzar a hacer aquí es, vamos a colocar el arroz y después vamos a colocar las monedas. Entonces vamos a hacer ahorita. Vamos a ir poniendo paso a paso. Entonces procedemos a llenar el frasco con el respectivo arroz. Entonces vamos a coger más o menos así para que no se caiga. Listo. Una vez que esté lleno nuestro frasco, lo que procedemos a hacer es a colocar las monedas. Vamos a colocar una por una y las vamos a ir enterrando ahí. Yo voy a utilizar 7 monedas. Tú puedes utilizar la cantidad que quieras. Entonces las utilizas ahí. Listo, le voy a dejar ahí nomás. Listo. Una vez que tenemos hecho eso, vamos a sellar nuestro frasco. Y este frasco lo vamos a poner en algún lugar visible donde tú lo puedas ver, donde, o sea, nadie pueda tocar, pero que tú lo puedas ver. ¿Para qué? Este va a ser como símbolo, un amuleto como símbolo de prosperidad, el cual siempre cada vez que lo veas, este te va a enseñar o te va a indicar un símbolo de fortuna, de riqueza, abundancia, y lo vas a tener siempre en ese lugar. Lo vas a colocar ahí, lo vas a tener siempre. Te recomiendo que lo hagas y lo tengas ahí siempre para que veas cómo tiene los resultados. Puedes utilizar este o el anterior que te dije, que era un tip mío, pero cualquiera de los dos sirve. Y los que te voy a decir a continuación. Entonces ese es el primer ritual. Vamos al siguiente. El siguiente ritual es, o se trata de, cocinar arroz. Cocinas arroz así como el que tenemos aquí. Lo vas a cocinar, pero bastante. Y lo que vas a hacer con este arroz al momento de cocinar, vas a brindar a tu familia, a tus amigos, pero el plato debe ser abundante de arroz. Con eso estarás indicando que hay prosperidad, abundancia en tu casa. Eso ayuda como un símbolo de crecimiento y multiplicación. Por eso se hace este tipo. Esto por lo menos hazlo una vez al mes. Cocinas el arroz y lo sirves con tu familia. Este es arroz cocinado, como pueden ver. Así que ustedes pueden cocinar el arroz y simplemente sirven en su hogar. Invitan a las personas más cercanas, familia, amigos y listo. Y eso es lo único que debes hacer. Por lo menos una vez al mes les invitas a comer el arroz, pero con otros ingredientes, pero trata de colmar el plato más de arroz. Ese es el ritual. Ahora vamos al siguiente. El último y algunos tips que te voy a dar. El último ritual y unos tips que te voy a dar. Lo que debes hacer es, vas a tomar un puñado de arroz en tus manos, lo vas a colocar el puñado en tus manos y ese puñado lo vas a tener durante un tiempo mientras meditas. ¿Cómo meditar? Simplemente vas a cerrar los ojos y vas a visualizar cómo tu economía crece, cómo el dinero llega a ti. Si tienes un negocio, cómo los clientes llegan a tu negocio. Si tienes un local de ventas, cómo las personas llegan a comprar más. Si tienes un local de comidas, cómo llegan a consumir más comida en tu negocio. Y cómo el dinero fluye y llega a tu negocio. Eso debes visualizarlo, pero de manera positiva. Nada negativo. Entre más visualices, entre más tiempo, eso se te va a hacer realidad. Este último para mí es uno de los rituales más poderosos porque estás utilizando la meditación. Y cuando meditas, te conectas con el universo. Por eso se hace este tipo de rituales. Te recomiendo que lo hagas. Meditar es un poco difícil porque debes estar en un lugar donde no haya mucho, o sea, mejor dicho, esté en silencio, donde nadie te moleste. Si es posible, a oscuras, pero utilizas el manojo de arroz. Una vez que has acabado de meditar, ese manojo de arroz lo puedes utilizar o lo puedes regalar, ya es cuestión tuya, pero normalmente utilízalo. Listo, lo vas llenando tal vez en una funda y cada vez
Cada día haces una meditación con el arroz y lo vas llenando, lo vas llenando. Y te vas a dar cuenta que con el tiempo eso te va a dar prosperidad y abundancia. Así que eso puedes hacer. Ese es uno de los últimos rituales. Vamos a enseñarte unos tips. Lo que te recomiendo que siempre mantengas uno de estos platos o una de estas bandejas de arroz en tu lugar de trabajo, más o menos como este recipiente así. Lo tienes a un lado y simplemente lo tienes ahí el arroz. Esa es una forma de abundancia. Te indica que tienes prosperidad, abundancia y que el trabajo te va a ayudar mejor. El tip que te dije yo anteriormente, el primero que yo aplico, que siempre tengo arroz en la casa, ese es otro tip. Eso puedes hacerlo siempre y vas a ver cómo mejora tu economía. Hay otros y muchos tips que puedes hacer. También te voy a dejar un video por aquí para que vayas a ver. Es un tip de un ritual que es poderoso con arroz. Hay varios en mi canal que puedes ir a investigar y son de diferente forma. Te lo dejo en el primer comentario o en la caja, en la descripción de este video. Eso es todo, mis amigos de Mente Positiva. Espero que les sirva este video. Puedan aplicar lo que les acabo de decir. No esperen que los demás les digan si es que funciona o no. Primero tú ve y hazlo, porque cada uno tiene diferente energía. Así que te recomiendo que lo hagas tú mismo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.